Vamos ahora con la exposición de Olga Rodríguez. Recuerdo que es psicóloga general sanitaria, es psicosocial y también es psicoterapeuta juvenil de inclusión social. Olga. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes y gracias a Moncho y a Fernando por la invitación en esta mesa. Cuando pensaba que podía aportar yo aquí, con las aportaciones que ya han hecho excelentes los compañeros, quizá lo más interesante era poder acercar la complejidad del fenómeno de la violencia y de sus distintas formas desde mi experiencia profesional. Trataré de resumir brevemente las variables importantes que se dan en este fenómeno de gran complejidad, como decía Fernando, y desde las cuales se pueden diferenciar perfiles básicos, no tanto para etiquetar, sino para especializar la intervención, para diseñar lo que viene a ser un traje a medida para cada uno de las personas implicadas en esa situación. La violencia debe ser comprendida técnicamente. Yo traía 7 puntos que voy a resumir brevemente. En primer lugar, la importancia del contexto en el que se produce, comprender el significado de la conducta en su contexto, consiguiendo la participación de las personas significativas de ese contexto y aceptando la conducta violenta como una comunicación hacia el otro. En segundo lugar, ver y entender la dinámica relacional que se da entre quien ejerce violencia, quien recibe y sufre violencia y quien observa y participa de ella. La mayoría del alumnado ha tenido una experiencia directa de acoso escolar, sufrido, ejercido o presenciado. Un tercer punto sería la perspectiva de quien ejerce la violencia. No toda la violencia es igual. Tenemos que ver, como plantean Frick y Ellis, por ejemplo, desde cuándo ha empezado a pasar y qué características tenía, porque los pronósticos son distintos. Si el inicio es en la adolescencia o si el inicio es en la infancia de tipo primariamente impulsivo o bien con rasgos de crueldad e impasibilidad. Este último tipo nos llevaría a algo que es muy importante en la evaluación, que es detectar si existen rasgos de insensibilidad emocional o no en estos chicos, porque representa un factor de riesgo importante para conductas delictivas o para problemas de conducta más graves y persistentes. Además, dentro de la violencia hay distintos tipos que presentan procesos motivacionales, cognitivos y fisiológicos distintos, que requieren, por lo tanto, de una intervención diferenciada. Es la violencia reactiva de tipo afectivo-impulsiva, la violencia proactiva de tipo cognitivo-social y también hay una violencia mixta donde se ve que se presentan ambos tipos y resulta importante poder diferenciar cuál predomina, si la reactiva o la proactiva. Luego, si queréis, podemos ampliar. Además de ser importante diferenciarlas, hay que tener en cuenta que si nos equivocamos, el riesgo de responder erráticamente a la violencia también tiene problemas añadidos. El cuarto punto sería la perspectiva desde quien recibe o sufre la violencia. También existe gran complejidad. No todas las personas lo viven o reaccionan de la misma manera. Los efectos varían según cada caso. Una manera de acercarnos a la violencia sufrida la propone Slutsky y él propone atender a 2 variables. Una, la consecuencia atribuida a la amenaza o a la violencia y 2, la frecuencia, si el hecho violento es aislado o es repetitivo. En el acoso escolar, la experiencia suele ser repetitiva y atendiendo al nivel de amenaza, la experiencia de la persona que sufre puede llevar a lo que él llama una reforma del pensamiento. Por ejemplo, cuando los valores de los acosadores son incorporados progresivamente de manera no crítica por las víctimas, insultos en el patio, si se repiten, pueden resultar dramáticos para la persona. Y si el nivel de amenaza es muy alto, llevaría a una experiencia a quien la sufre de embotamiento o de sumisión. Desde mi experiencia profesional, es muy importante valorar siempre como situación de riesgo la experiencia repetitiva de recibir acoso escolar, porque puede ser la antesala de algo mucho más grave, en una ideación suicida, conductas delictivas o incluso algo aún peor, ¿no? Después, desde la perspectiva de quien ejerce y observa o participa de la violencia, también se puede entender que la violencia tiene distintas funciones o motivaciones
como puede ser la descarga de tensión, una forma de reafirmación ante una situación de amenaza, una manera de regulación defensiva, actuar como lo que él teme sufrir, son posturas que encontramos. Thiot y Maudy proponen motivaciones de la conducta violenta y las que más encajan con el acoso escolar serían la necesidad de verificación, por ejemplo, reírse de un compañero para demostrar a sus iguales que él también puede hacerlo, la salida del aburrimiento, la adquisición de identidad por vía rápida, más vale ser malo que no ser nadie, la identificación proyectiva o la intolerancia a la necesidad. Además de ver la violencia desde las diferencias de quien la ejerce, recibe u observa, concomitan en este fenómeno tan complejo otros aspectos escolares, sociales, psicológicos y familiares, que todavía lo complejizan más. Tienen realidades familiares distintas, características. Fernando ha introducido bien este aspecto. Señalaría dos cuestiones que creo que también se han dicho, que es actualmente, en lo que ha cambiado, el declive de la figura de la autoridad, tanto en la escuela como en la familia, y la importancia de la mirada hoy día, que se multiplica con las tecnologías. En definitiva, todas estas variables pueden contribuir a fijar, a mantener o a confrontar y cambiar esa situación de acoso. Lo importante, en mi opinión, es que conociendo estas variables se trate de intervenir para prevenir. No hay que esperar a que las cosas ocurran. La intervención tiene que ser una línea transversal, no vinculada a que ocurra algo. Y luego ya lo dejo aquí, podemos... Sí, bien. Bueno, hasta aquí la exposición de los ponentes. A partir de ahora y durante una hora, no quisiéramos ir más allá porque se haría tarde, ¿no? Abrimos micrófonos como ese para las preguntas que queráis hacer. Hemos hecho la exposición y ahora vamos con el interés vuestro sobre los temas que se han desarrollado. ¿De acuerdo? Nekane, sí. Nekane Laucirica es de Deia. Vale, muy bien. Sí, quería preguntar, pues no sé, a cualquiera de... aquí hubo un antes y un después en el tema de la violencia de género con el tema de Ana Orantes y en el tema del acoso escolar con el tema de Joaquín, me parece que fue en Hondarribian. Entonces, quería preguntar si es solo lo que se denuncia en la punta del iceberg, los casos más sangrantes, luego, si es cómo atajar o cómo prevenir o ese desamparo digital en el que están nuestros niños y niñas. Y luego, por último, en el tema del profesorado, todavía es súper complicado, porque claro, en la escuela va toda la escuela, la educación vial, la educación sexual, la prevención. No se mira, no creo que se mire hacia otro lado, ¿no? Pero claro, los casos más extremos son los que se detectarán. Pero claro, los casos más extremos son los que llaman a la policía, son las denuncias, ¿no? Y luego, en el tema del médico, también preguntarle si, es lo que ha dicho él, si cada vez hay más casos o son los mismos, se denuncian y luego ese tratamiento, ¿cómo se puede? O sea, ¿siempre tiene una secuela permanente o no? Gracias. Bueno, vamos a pedir un poco de brevedad en la exposición, en las preguntas, porque si no parece que para que todos puedan participar. Vale. Sí, vamos a ver. Lo que preguntaba Nekane Laucirica, ¿quién puede aportar? Bueno, yo si queréis, muy puntualmente a dos de las cuestiones que has apuntado. Una es la del desamparo digital. Bueno, hay algunos profesionales, compañeros, en Europa sobre todo. Aquí yo, bueno, no sé si lo tenemos tan estudiado, que plantean desde la primera infancia, es decir, desde los niños de 2 o 3 añitos que vemos con una tablet, que vemos que tienen un acceso y unas destrezas inauditas. Decimos, si maneja mejor. El otro día no sé quién me decía que una niña de 3 años pues se metía a buscar no sé qué en Internet de una manera, vamos, espontánea y como si ya viniese de serie. A ver, las cosas empiezan por ahí.
hay gente que ha estudiado el desarrollo y las implicaciones que tiene en el desarrollo, incluso a nivel neurocerebral, y se habla de que realmente de cosas inadecuadas, de que, por ejemplo, pues, antes de los 3 años se cuestiona bastante que un niño pueda tener preferiblemente juegos de tipo audiovisual y no tenga juegos de tipo sensoriomotriz, manual, etcétera, que esos son los que realmente, digamos, irían más acordes a ese nivel de desarrollo. Que antes de los 6 añitos, pues no tendría sentido que un niño... hay unas reglas, yo tengo no me lo sé ahora, no sé decir exactamente, de un psiquiatra francés que dice algo así como antes de los 3 años ninguna pantalla digital, antes de los 6 años nada de estar a solas con ello, antes de los 12 años hay que estar con ellos cuando entran en Internet y después también acompañarles. Hay cosas de esas que efectivamente probablemente los adultos tenemos que empezar a plantearnos y tenemos que quizá, no sé, iba a decir, formarnos no sé cómo en ello. Ahí estamos, diríamos... Esta comprensión en Francia, este hombre, este psiquiatra, las está trabajando sobre todo con los pediatras. Fijaos, eso es una cosa muy concreta que él dice, vamos a ver, hay que trabajar porque hay esto que decimos, una dejadez. Bueno, el niño ya sabe y ya... Bueno, la otra que se me ocurre es el tema de las secuelas, de las intervenciones. Bueno... Aquí siempre es como hay que coger cada caso. Lo que sí que sabemos es que nuestra tarea como terapeutas, como psicólogos o psiquiatras, o a veces pediatras, o a veces los propios responsables escolares, pedagogos o psicopedagogos que también intervienen sin enviárnoslos, la cosa más importante es no fijar una identidad de acosador o de acosado, de víctima o de acosador. Ese es el mayor riesgo y eso es quizá la vía ya, las técnicas tienen su complejidad, pero esto hay que trabajarlo con el propio sujeto, pero también con los padres y con los profesores, especialmente las áreas que trabajamos. Es decir, a veces es muy complicado porque unos padres te vienen diciendo, mi hijo es víctima de acoso y, por tanto, infórmelo usted y vamos a defender esto y vamos a denunciarlo. Y en ocasiones trabajar, habitualmente incluso la propia policía nos dice, quizás es mejor no llevarlo hasta eso, ahí igual la experiencia que tengáis. Igual no es mejor no judicializarlo, intentar resolverlo con las familias. Bueno, luego hay una serie digamos, de programas que aquí están desarrollados, bueno, pues Ana nos puede decir mejor, para poner en contacto a las familias y salir de ese intento casi de fijar que eso es lo que puede problematizar la salida, digo, de los chavales, hablo desde los chavales, el que uno se convierte, yo soy el matón, Olga lo decía, lo peor es que eso fija mucho la identidad. Mejor ser un matón, ser el malo, que no ser nadie, que ser un pringao, que ser el que suspende. Y la víctima lo mismo. Bueno. Sí. Creo que Roberto Fernández quiere añadir alguna cosa al tema. Muy interesante la exposición, la pregunta y también la respuesta. Sí. En cuanto a las preguntas de Necarne, bueno, en relación con la pregunta de si es la punta de lanza lo que conocemos, ahí yo creo que hay que matizar que, lógicamente, el legislador y la ley siempre va muy por detrás de los hechos según se van conociendo y según van sucediendo. Lo vemos en el delito de acoso, que se ha legislado muy recientemente. Ha tenido que haber un desarrollo, una serie de hechos conocidos que salten a la luz pública para que el legislador legisle. Eso yo creo que es un poco, bueno, pues va relacionado siempre con todo tipo de delitos. En cuanto a luchar contra atajar el desamparo digital, pues yo creo que ahí hay que trabajar mucho la parte preventiva y, bueno, a mí sí que me gustaría mencionar, por ejemplo, el programa de Ciberexperto, que creo que
son programas que son muy buenos y que probablemente hay que hacer más y potenciarlo en mucho. Es un programa de Secretaría de Estado de Seguridad que lanzó en el año 2016, en este caso para Policía Nacional y Guardia Civil, según demarcaciones, y la finalidad principal es mejorar la educación digital al entorno familiar y educativo. Es decir, son charlas para padres, charlas para profesores y charlas para niños. Incluye incluso para alumnos de sexto de primaria en el currículum entre 5 y 10 horas para implementar de educación en la parte digital. Creo que son programas muy beneficiosos y que a la larga y en la parte preventiva tienen muy buenos resultados. Bien, vamos a ver, no solamente la posibilidad de entrar en el debate se circunscribe a la participación de los periodistas que están aquí en la primera fila, ¿no? También a todos los invitados, a todos los que estáis ahí. Vamos a hacer como en el colegio, ¿os acordáis cuando erais más jóvenes? Que el profesor decía que levante la mano el que lo sepa. Bueno, pues eso. El que quiera participar, que levante la mano, de aquí lo visualizamos perfectamente, y con el micrófono ese que tiene... sí, bueno, bien, sí. Pues lo vamos pasando y ya está, y participáis también. No quedaros sin preguntar. Creo que Aloña Velasco de la cadena SER tiene algo que preguntar. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que al hilo de lo que se está... No sé si ese micrófono está... Me han dicho que estaba encendido, pero... A ver. Buenas tardes. Eluna, no parece que el micrófono ese... Sí, ahora sí. Ahora sí, bueno. Muy bien. Decía que gracias por la invitación. Eso es. Al hilo de lo que se estaba diciendo, ustedes hacen mucho hincapié en la formación. A mí me llama mucho la atención los datos que probablemente ustedes todos han leído y que se publican hoy. Ayer la consejera de Educación presentaba el informe Maltrato entre Iguales. Ustedes hacen mucho hincapié en la formación. A mí me llama mucho la atención los datos que probablemente ustedes todos han leído y que se publican hoy. Ayer la consejera de Educación presentaba el informe Maltrato entre Iguales 2016 en comisión. Y son unos datos, la verdad es que muy curiosos. Los alumnos perciben que aumentan los casos de maltrato entre compañeros de aula. Concretamente advierten de que 23 alumnos de cada 100 estudiantes de educación primaria, 23 de cada 100 y 19 de cada 100 de secundaria sufren a menudo o siempre conductas de maltrato. Estamos hablando de 2 de cada 10 aproximadamente, ¿no? Se ha hablado de la importancia de explicar y de formar tanto a los jóvenes como a las familias. Se ha hablado del psiquiatra, por ejemplo, de que habría que decir a los escolares que estamos hablando de un delito. Mi pregunta es doble. Por una parte, ¿qué se está explicando a los alumnos y a las alumnas en el colegio, si es que se está haciendo algo, que entiendo que a estas alturas sí, sobre lo que es acoso escolar, sobre lo que es ser víctima y sobre lo que es ser agresor? Y segundo, ¿se han planteado, si no lo están haciendo, que no lo sé, se lo pregunto, ¿se han planteado formar a las familias en acoso escolar y no solo en redes o en habilidades digitales, de forma que la víctima llegue a casa y cuando explique que ha sido víctima, que de media tarda 13 meses en explicarlo a sus familiares, que cuando llegue a casa los padres tengan herramientas suficientes para saber actuar? Y que cuando a una familia le llegue la noticia de que un hijo suyo está, entre comillas y con mucho respeto, acosando a otro, esa familia tampoco se sienta desprotegida y que por tanto sepa cómo moverse. Doble pregunta, por tanto, ¿se forma, se explica a los alumnos en clase? Y segundo, ¿se han planteado formar a las familias? Gracias. ¿Quién se apunta a esto? Los centros, es un tema, en fin, importante lo que planteas y que es, digamos, el meollo de la cuestión donde estamos, ¿no? Los centros trabajamos el tema de las relaciones entre iguales, trabajamos el tema del bullying en concreto con todos los alumnos y alumnas. Y por lo menos yo quiero creer que
conocen lo que es y en ese, bueno, por lo menos conocerlo conocen. Lo que pasa es que hay muchos tipos de violencia y hay algunas que no se detectan fácilmente. Entonces, estas violencias que comentábamos antes, ¿no? De las microviolencias que pueden ser muy dañinas, pero son muy difíciles de detectar y muy difíciles pues, como de denunciar, ¿no? A mí me está pasando esto cuando son, pues como va, eso es una tontería, eso es tal, ¿no? Pero son cosas que duelen. No está muy estandarizado. Sucede que la mayoría, porque en la comunidad educativa todos y todas conocemos lo que es el bullying y lo que es políticamente correcto, sucede que estas conductas violentas siempre o casi siempre suceden cuando los profesores y las profesoras no estamos. Entonces, es muy difícil a veces detectarlo, ¿no? Y cuando aparece, muchas veces es una sorpresa, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Y no nos estamos enterando, ¿no? Por eso comentaba antes que es fundamental la relación con las familias. Primero, las relaciones de comunicación dentro de la familia, las relaciones de confianza entre padres e hijos que permitan que a los primeros que tienen que recurrir, me está pasando esto en la escuela o en el instituto, pues esas sus familias, ¿no? Y que esas familias tienen que tener una relación de ayuda mutua con el centro. Pero suele pasar que es muy difícil gestionar los casos porque cuando aparece hay mucho dolor. Hay mucho dolor en la familia y en el niño o la niña que es víctima, porque para cuando ya dan el paso a decirlo en casa y vienen al centro, está pasando esto, ya hay acumulado mucho dolor y es difícil gestionar el dolor siempre, ¿no? Y luego también es muy difícil gestionarlo con quien está ejerciendo la violencia, porque también en esa familia hay muchísimo dolor. Entonces, tenemos un problema como sociedad, ¿no? Pero es por el modelo de relación que antes hemos estado hablando de eso, ¿no? Que se dan a nivel, pues, en todas las capas de la sociedad. Mi pregunta, Sí. Sí. ¿Se han planteado formar a las familias, saber cómo actuar si me viene mi hijo víctima o si me viene mi hijo agresor? Quizá, perdona, Sí. quizá, no lo sé, entiendo. ¿Hay un protocolo? ¿Existe un protocolo para...? No, no es... Estoy hablando de formación incluso previa, Sí. Sí, en este momento ya os he explicado que este año empieza un plan nuevo, que es Visicasi, que contempla la formación siempre obligatoria, siempre que hay un caso. Pero tú estás hablando de la prevención universal, en general. ¿Se contempla que las familias se tienen que formar? Pues como, digamos, un programa establecido obligatorio para todas las familias, no. Hay muchos centros donde las familias, a través de las AMPAs, plantean que quieren hacer formación o desde los centros se ofrece formación en convivencia. Todos los centros tienen que tener un plan de convivencia donde también participan las familias y los alumnos y esto en algunos, pero no es algo obligatorio. Bien, tenemos a alguien que quiere participar. Está, sí. Hola, buenas tardes. Yo soy profesora de primaria en una escuela aquí de Bilbao. Trabajo con alumnos de 10 y 11 años y quería contestarle en relación a... Estoy un poco nerviosa. En relación a qué se hace en la escuela. En la escuela dedicamos mucha parte del tiempo escolar a hacer una educación en valores con un programa, una hora tutoría semanal, aparte de la competencia digital donde les enseñamos cómo usar las redes sociales, cómo utilizar, cómo protegerse, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Tenemos varios programas de convivencia donde se hacen tutorías con los grupos, tutorías de mayores a pequeños, tutorías entre iguales. Tenemos unos grupos de mediación entre alumnos. Pasamos muchísima parte de la semana, no sé cuánto cuantificarlo, pero trabajando áreas de cómo evitar
no solo el acoso escolar, sino trabajar las emociones, la agresividad, el trato entre iguales, el que es observador. Sí que hay veces que tratamos el tema de exactamente del bullying. Tenemos un poquito como de miedo, pero se hace, sobre todo en los niveles de quinto y sexto, que son los que trabajo yo. Y hacemos todo lo que podemos, pero yo creo que el problema, como habéis comentado vosotros que sois más expertos, reside en la sociedad que tenemos. Se forman las familias, se intenta. A las reuniones de padres acuden cada vez menos familias, menos familias. Y cuando las AMPAs, que son asociaciones de padres y madres, intentan hacer un curso de formación sobre, bueno, un curso de formación, una tarde, 2 horas se les pide que acudan con servicio de guardería para cuidar a sus hijos pequeños. Yo trabajo en una escuela pública, ¿eh? Y los padres no vienen. Yo estuve hace 2 años, la última vez que se intentó hacer una charla sobre bullying, donde había, es que no sé, ¿qué tanto por ciento de, si el centro tiene 600 alumnos, pues podía haber 20 familias? O sea, un poco triste. Yo creo que las familias no dedican tiempo a, o no dedicamos, todos somos aquí, tenemos familia, el tiempo con nuestros hijos cada vez es más escaso y ellos pues dedican su tiempo a otras cosas, entonces no es importante. La escuela tiene que ocuparse de eso también. Entonces yo creo que desde la escuela, desde luego desde la escuela pública, estamos además desde inspección, el programa que ha dicho Ana de Ikasi Bizi o Bizi Ikasi, hay una charla este jueves a la que acudiremos todos los que podamos y bueno, pues estamos un poco sobrepasados y yo creo que la sociedad ha delegado todo en la escuela. O sea, se está haciendo todo. Bueno, lo que podíamos resumir, por lo que yo pienso, es que hay una difícil relación entre padres y profesores. ¿O no? No existe. No, escasa, no existe. ¿O es mala? Es mala. ¿No? No muestra el interés. O sea, si tú vas a una reunión para hablar sobre el bullying y vienen 20 familias de 600, pues... Igual se siente que hay dejación de funciones, ¿no? Ya. Es lo que la familia cubría, ahora es... Va. Seguimos. ¿Hay alguien por ahí que quiera? Sí. Me llamo Jesús, soy colegiado de esta casa y trabajo en un colegio grande de Vizcaya, Azkartza. Vamos a ver, me voy a ir un poco por las ramas. Estamos hablando de bullying o de acoso, pero en realidad lo que estamos hablando es de violencia. La violencia viene, desde nuestro punto de vista en el colegio, por una violencia estructural social. Si generamos unas expectativas de competición, hay que sacar una nota para ir a la selectividad, para ir a la universidad, hay que ser el líder de la clase, hay que ganar en todo. Si además los padres que son parte de la sociedad tienen unas expectativas, mi hijo siempre es el mejor, yo tengo 2 hijas, son las mejores seguro. Si además el profesor, porque utiliza siempre el posesivo, sus chicos son los mejores del colegio, estamos generando unas expectativas que no siempre se cumplen. Si no se cumplen, lo que está pasando es que de alguna manera hay que ser protagonista. Por tanto, mientras no se cambie cómo tiene el protagonismo el alumno, seguirá habiendo violencias. Y una de ellas es esa, solucionar mi protagonismo de otra manera que no lo puedo conseguir. Además, si añadimos que institucionalmente la ley va detrás, pero las ayudas institucionales en la educación también van detrás. Es decir, tenemos protocolos de detección, con informe al final, etcétera, etcétera, de determinar si hay o no hay. Tenemos como media docena de programas ahora mismo en Candelero de prevención, y hablo del Bizi Ikasi, hablo del TEI, hablo el otro que detecta las caras, el Kiva, el finlandés, hablo del que detecta las caras para ver si en las entrevistas personales el alumno miente o no, y estoy hablando de programas que están en nuestro entorno, de prevención. Tenemos protocolos para determinar, ¿y qué hacemos cuando tenemos el caso? Porque nosotros no somos psiquiatras, ni somos psicoterapeutas, solo con buena voluntad hacemos mucho cariño. Pero el protocolo de tratamiento no está. Bueno, quizá alguno de los ponentes quieran añadir algo a lo que se exponga desde allí, ¿no? No lo sé, digo, para no dejar en el aire quizá una pregunta igual añadir, sin respuesta. Comentabas, ¿no? Cómo recuperar el protagonismo de los alumnos, el protagonismo saludable, entiendo, a mí me parece
una muy buena pregunta, una muy buena cuestión, ¿no? Yo ahí quería compartir varias reflexiones. La primera, que yo creo que estáis, ¿no?, y desde el centro escolar se está en ello, es la importancia del trabajo con el grupo del alumnado. Las respuestas tienen que incluir al conjunto del alumnado y luego, muy importante, el rol del profesorado en la gestión de la convivencia. Hablábamos de formación para las familias. Yo subrayaría la formación que necesita el alumnado, que está en el día a día, ¿no?, al pie de la batalla con todas estas situaciones. Quizás con las familias me plantearía, si ellas no vienen, ¿podemos hacer algo nosotros para acercarnos a ellas? Eso lo dejaría ahí. Conectar con el interés del adolescente. Despertar su vitalidad, su motivación, enseñar el placer del aprendizaje, del descubrimiento, la curiosidad, aprender a aprender, ajustar las propuestas del entorno a las capacidades de los chicos y chicas. Si están por debajo de sus capacidades, se sentirán tratados como un niño y abandonarán. Si las ofertas sobrepasan sus capacidades, entonces se desconectarán para no sentir su desorientación. Es muy importante encontrar la zona de desarrollo próximo de los adolescentes. Fomentar experiencias positivas de resolución de conflictos, que la compañera decía que lo estáis haciendo, ¿no? Programas de mediación, de prevención. Trabajar más con los recursos y capacidades de los adolescentes que con las carencias. Y promover experiencias relacionales satisfactorias en el entorno escolar. Esas serían posibles reflexiones a la pregunta que hacías, que quería compartir. Bien, creo que Juan Carlos de Julián, jefe de informativos. Ah, sí, Juan Carlos, como somos de casa, no te importa, ¿no? Vamos a atender a aquella que está al fondo, ¿no? Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Se oye bien? Sí. Sí. Hola, soy David Belver, soy pediatra y padre de un niño de 10 años. Yo quería preguntaros, me habéis dicho que como media tardan 13 meses en declararse un chico o una chica que están siendo acosados. ¿Por qué tardan tanto? ¿Cuáles son? Supongo que habrá varias posibilidades del por qué. Si hay algunas que sean más relevantes que otras. Y la otra cosa sería, yo creo que una revisión de salud en estos niños, pues, empezando con 7, 8 añitos, lanzo preguntas a ver si algún niño pues responde por alguna cara, a ver cómo van los estudios, a ver qué me cuentan. Las entrevistas cuando haces una revisión de salud tienen el tiempo que tienen y puedes más o menos orientar. Mi pregunta es, ¿qué mensajes podemos lanzar al universo adolescente? Es decir, oye, estamos aquí, este es el faro, cualquier cosa que tengas, da un paso, coméntalo, si te está pasando esto, no te tiene que pasar. ¿Cómo podemos hacer mensajes que sean efectivos para que salgan de esa oscuridad y digan, a mí me está pasando esto, no sé si está bien o no, pero necesito ayuda? Gracias. Vale, gracias. ¿A quién lanzamos esa pregunta? Yo si queréis, hago alguna reflexión. Efectivamente, nos plantea por qué un niño, un adolescente, tarda un año en denunciar una situación de violencia sufrida, vamos a poner ahí, o de violencia ejercida, que esto también es para plantearse cómo alguien puede... Chicos que viven en entornos sociales, no estamos hablando de esas poblaciones un poco, digamos, más que sufren situaciones psicosociales muy graves y que, bueno, en estos casos, yo la primera reflexión que me surge, bueno, reconocer una cosa o la otra, reconocer, por ejemplo, que a uno le están acosando, despierta sentimientos muy dolorosos, de vergüenza, de humillación. Es cierto, os decía, no hay un perfil único, a veces uno trata de encontrar medios de salir de esa situación, de si va a poder realmente hacer algo. Sentimientos de culpa, de bueno, algo estaré haciendo mal, me lo merezco. Pero bueno, pone de nuevo Ana ha dicho una cosa importante que yo antes no había dicho. Muchas veces estos casos, a pesar de todo, yo creo que la gente de la enseñanza hace en general una tarea de protección y de vigilancia y de observación
y hay una sensibilidad muy grande en nuestra sociedad a estos casos, pero pasan a espaldas de nosotros, es decir, pasan en pequeños, digamos, lugares, se suele decir, en los patios, en la salida, en los intercambios de clase, lo decían. Esta es una de las características que ocurre. Pero, ¿por qué nos pasa a los adultos esto? ¿Por qué sigue oculto, no? Una parte, a ver, yo creo que una parte tiene que ver con si podríamos mejorar algo en la comunicación con nuestros hijos o con los menores, el introducir estos temas. Y el tema fundamental es que esto que decimos, la violencia, es parte constitutiva de la vida. No es parte a expulsar. No es que seamos mejores porque, o sea, ese ideal, porque hablamos de qué ideales transmitimos a los hijos, a los menores en general suele ser el que la violencia es algo que tiene que desaparecer. Y sin embargo, introducirlo como parte, incluso, iba a decir, parte de la relación, las tensiones, los desacuerdos, el cuestionamiento de la figura de un adulto o la frustración dosificada hacia los hijos, esto es algo que, bueno, pues es verdad que cuesta en nuestra sociedad y que yo creo que habría que introducirlo preventivamente en las familias. Bueno, ahí, ¿qué se les puede decir? Pues bueno, algo de esto, y desde luego yo creo que cada vez más se introduce en los centros escolares, en los programas de convivencia. Se empieza a hablar abiertamente de qué pasa con que estas situaciones existen, pues que son delito, que no se puede tolerar, que no se puede ser espectador, que el espectador está facilitando todo eso. Bueno, para que... Y la otra es también, yo creo que cuando hablamos de estos temas no debemos salir, yo bueno, me lo planteo así, demasiado frustrados porque no tengamos un éxito total. Es cierto que hay programas muy bien diseñados que han bajado el nivel, por ejemplo el de Finlandia o que en algunas icastolas se ha puesto en marcha aquí de la tutoría entre iguales, ha bajado mucho el nivel. Ha dotado a los enseñantes, a la comunidad educativa de un recurso que incluso ha permitido afianzar a ciertos chavales haciéndoles tutores de otros, es decir, eso es un protagonismo especialmente importante. No solo se va a estudiar a los colegios, se va a convivir. Y bueno, pero que no nos frustremos demasiado porque una cierta dosis, nos guste o no, vamos a tener que soportar. Esta es un poco la reflexión que se me ocurre. Sí, con permiso. Sí. Me ha llamado la atención el tema de que quiero que me corrijáis el concepto que yo tengo del acoso y del bullying. No es una cuestión de violencia, es una cuestión de violencia mantenida, repetida y sistematizada. Supuestamente entre iguales, pero que genera una desigualdad importante. No sé si mi concepto es correcto o no, porque ya no es que se ejerce la violencia, no es mantenida en el tiempo, sistematizada. Y luego me quiero meter con el colega psiquiatra. El acosador es víctima. ¿Hasta qué edad? Joder. Bueno, por no centrarme en mí, que vas a... Ana, sí. Contéstate. Bueno, yo... creo que cuando hay una denuncia de bullying, ya cuando llega el caso a haber una denuncia de bullying, yo creo que ahí es la historia de un fracaso, ¿no? De un fracaso de todas las medidas que tenemos que haber puesto en marcha antes o que teóricamente tienen que estar ahí, ¿no? Que es el diálogo dentro de la familia, ¿no? Que como padre o madre nos tendríamos que preguntar cómo es posible que mi hijo o mi hija lleve un año sufriendo y no me he enterado, ¿no? ¿Cómo no me ha dicho? O sea, lo mismo. Sí, lo mismo. Sí, pero lo mismo. Yo, desde luego, lo que vemos es que cuando aparece un caso
¿no?, donde tienes que estar con una familia y explicarle que está pasando esto y que su hijo está acosando, bueno, hay una reacción de un dolor terrible, porque además cada familia tiene su historia y ahí aparecen historias pues muy dolorosas. Entonces, yo creo que eso, que es la historia de un fracaso de todas esas medidas, ¿no? Digamos, la atención que hemos debido de poner los enseñantes para detectar que están pasando cosas, que tal, para ver que ese niño o esa niña no está bien. Todo eso ha fallado y ha terminado pues en un caso de denuncia. Cuando un caso llega a denunciarse es que anteriormente, cuando se ha sabido, porque llega un momento en que se sabe, tampoco se ha actuado correctamente y ha permanecido todavía más tiempo el acoso. La verdad es que la experiencia que tenemos es que generalmente cuando se detecta un caso de violencia se toman medidas, se actúa con el grupo, se actúa con todos los sujetos que están ahí implicados y eso cesa. Esa es la experiencia que por lo menos en mi historia profesional, siempre ha sido así. O sea, yo personalmente no he tenido ningún caso en que haya terminado en denuncia, porque, bueno, pues ha cesado. Pero si eso continúa adelante, pues desde luego es una historia donde nos sentimos fracasados todos. Roberto Fernández, creo que quiere añadir algo. Simplemente me gustaría decir que desde el punto de vista de la policía está claro que si cuando ese acosado tarda 13 meses o 12, 13 meses en manifestarlo, cuando a nosotros nos llega la denuncia probablemente es incluso más tarde, porque desde que lo manifiesta hasta que se pone la denuncia generalmente pasa otro periodo de tiempo que se comunica, se decide, se consulta, es incluso más tarde. Y por otro lado, esto que voy a decir es parte más de mi experiencia. Lo que sí creo es que la denuncia, el procedimiento, el proceso judicial y policial, no tengo ninguna duda de que no es la solución. Está claro que porque cuando se llega a ese punto ya el caso está muy avanzado y es un caso muy extremo. Aunque en algunos casos es inevitable, pero creo que no es la solución ideal. O sea que falla el protocolo. En algunos casos no queda más remedio que, lógicamente, porque bueno, pues hay que continuar con ese procedimiento policial y judicial, pero lógicamente tanto para el agresor como para el agredido o víctima, o acosador y acosado, pues lógicamente es un procedimiento que en cierto modo no deja de ser traumático, porque hay que revivir situaciones tanto para uno como para otro, y es un proceso que probablemente, aunque yo no soy experto en psicología, pero creo que no es el más ideal. Ya. Juan Carlos de Julián, que es el jefe de informativos de Onda Cero Euskadi. Sí, sobre la implicación de las familias, la semana pasada un experto islandés en educación, en unas jornadas del gobierno vasco, explicaba que en su país, que está actuando con protocolos novedosos a la hora de actuar con los jóvenes, los adolescentes, explicaba que en su país, que en Islandia, por ejemplo, se ha establecido que las familias que lo deseen firmen un protocolo de actuación mediante el cual 1 hora al día se comprometen a dialogar, a hablar con el adolescente. Yo creo que esa puede ser una idea a tomar, ¿no? y a importar. Y por otra parte, sobre el protocolo, yo pongo en duda de que se actúe o que sea efectivo. Lo explico o lo pregunto en base a un caso. En caso de que una policía, en el caso de Euskadi, la Ertzaintza, detecte un caso de acoso en la calle, no intramuros de un centro escolar, sino en la calle, o en un caso concreto como puede ser el ciberacoso, donde no se puede poner puertas al campo o es difícil, si la policía lo detecta, la Ertzaintza en el caso de Euskadi, se comunica, se interactúa con el centro del acosador, del acosado, se puede llegar a trasladar esa situación al pediatra, que también puede interactuar, colaborar. ¿Falta ese protocolo, falta esa intercomunicación o no?
La policía, lógicamente, desde el momento, hablando de una manera teórica, desde el momento que tiene conocimiento de la comisión de un hecho delictivo, tiene que actuar, lógicamente. Pero luego, por otro lado, está lo que se llama un poco mano izquierda, que es comunicación hacia los padres, tratar de identificar al agresor y al agredido, y a lo mejor yo sí tengo experiencia en algún caso en el que he visto que la solución, más allá de judicializar literalmente y de una manera muy teórica el procedimiento, se puede atajar incluso un poco antes. Todo también va a depender de la disposición de los familiares, tanto de uno como de otro. Pero desde un punto de vista teórico... Pero se comunica al colegio que hay un acosador, un acosado, sobre el que la Policía Nacional, en su caso, está investigando y tiene abrir un protocolo, si es que existe. Sí, a ver, por ejemplo, que yo creo que con los ejemplos se explica mejor. Recientemente tuvimos un vídeo detectado en Facebook en el cual se agredía a una menor por parte de entre 8 o 10 jóvenes. Nosotros lo recibimos, identificamos a los agresores o aparte de los agresores, se detecta que el vídeo se ha grabado en un centro comercial de Colmenar Viejo, cerca de Madrid. Entonces nosotros acudimos al colegio, al instituto en este caso, se habla con los profesores, se habla con el director y se cita a los padres y se les toma una declaración y todo eso se comunica al juzgado. Finalmente, los padres entre ellos hablan, llegan, no sé si decir a un acuerdo, pero se entienden lo que ha pasado, acuerdan que se van a sentar con sus respectivos hijos a explicarles la situación y acuerdan, pues, más que continuar con un procedimiento policial, judicial, tratar de hacer una especie de mediación en la cual va a intervenir la policía un poco de asesor por si necesitan alguna ayuda y, por otro lado, pues padres, profesores del instituto y, lógicamente, la chica agredida y los agresores. Bien. Eduardo Azumendi. Moncho, ¿puedo? Sí. Un Sí. par de apuntes. Sí. Uno tiene que ver con la cuestión del compañero. Antes ha planteado cómo definimos esto. Es una cosa de tal intensidad sistemática en el tiempo y tal. Pues ahí es donde vemos el que eso sobre el papel es una buena definición, incluso sirve para tipificar algo, pero ¿dónde está la objetividad de eso? O sea, estamos con personas, familias, incluso enseñantes, que tienen que valorar la intensidad, la duración, etcétera, de esta situación. Y ahí nos encontramos con la subjetividad de todos, del que lo vive, del que lo ejerce. Uno puede estar ejerciendo una situación de violencia que la objetivan los demás y él no sentirlo como tal. Y hay que ayudarle a decir, eso que estás haciendo, ese aprovecharte de tu compañero, es una situación inadecuada y lo tienes que saber. Y hay que ayudar a detectarle. Hablabas también de la edad no sé cuál es la edad. Lo que sí que está claro es que, aunque tengan 18 años, alguien que ejerce la violencia es víctima también. No quiere decir esto que haya que tolerarlo. Hemos dicho tolerancia cero y que tenga que ser responsable de ello según su madurez y que tenga que responder con sanciones. Y bueno, son reflexiones. En relación a esto de, cómo... Claro, ¿quién lo soluciona? Lo soluciona la policía, los padres. Estamos diciendo, yo he empezado diciendo, esto nos interroga a todos, los adultos. Pero hay que contar con los jóvenes para la solución. Esta es la cosa. Yo creo que hay que hablar con ellos y hay que preguntarles qué se puede hacer en las clases con esto. Porque para ellos es curioso, y yo trabajo bastante con grupos de adolescentes. En los grupos de adolescentes a veces nos preocupa la banalización de algunas historias de estas. Es decir, que para ellos, dice, bueno, pues esto que pasa...
no nos parece que eso se pueda tipificar como bullying. Estamos jugando con él y es algo así, yo lo haría equivalente, probablemente es muy cuestionable, está empezando a tomar el lugar de los ritos de iniciación de otros momentos. Está empezando, no digo, y además los ritos de iniciación también quizá había que criticarlos y desecharlos, pero servían para canalizar la violencia y para hacer pasos madurativos del ser humano. Entonces, yo creo que habría que, desde luego, discutir con ellos en entornos, puede ser en el entorno familiar también, pero sobre todo en los entornos escolares. Yo cuando ocurre algo de esto, en alguna ocasión, no todo lo que nos gustaría, porque no nos da tiempo, pero quizá Olga tiene mucha experiencia en esas mediaciones, vamos a un centro escolar, porque nos piden, bueno, pues y tratamos de crear un clima de colaboración para ver entre todos qué se puede hacer. Las cosas funcionan si en ese centro los docentes empiezan a implicar, cuentan con el grupo de iguales, de alguna manera siempre hay algo de eso para resolver, para elaborar ellos mismos esa situación. Y a veces pues tenemos que, vuelvo a decir, esto de los ritos, los ritos iniciáticos siempre conllevan una cierta violencia. Hay algunos muy sanos, como es ir a animar al Athletic, ¿no? De una manera, pues a veces, hombre, a ser posible sin romper nada y sin agredir a nadie. Pero bueno, se dan gritos muy fuertes. Eso es una buena manera. Pero a veces también en los centros escolares habría que encontrar otros modos. Queremos que todo sea el fútbol y los deportes, esa cosa de rivalidad sana, pero no responden a todo. Entonces, bueno, dejarles a ellos, escucharles a ellos también sus modos de resolver. Quizá hay que crear algunos espacios. Bueno, ya está.